y amén. Llevo 20 años de ser cristiana, aunque no parezca. Ya tengo 33 años y voy a cumplir 34 este año. Y acepté a Jesús, mi esposo igual, a los 13 años. Entonces llevamos 20 años de ser cristianos y hemos visto en la iglesia absolutamente de todo. Dios nos ha permitido visitar muchas iglesias, convivir con muchas iglesias. Hemos visto iglesias caer, iglesias levantarse. Hemos estado trabajado dentro de las iglesias ya por mucho tiempo. Y sabe, mucha gente se decepciona al ver algunas cosas que no nos gustan. Actualmente podemos ver en las redes sociales cómo algunas iglesias permanecen en la fe y otras se han desviado. Esto no solamente pasa ahorita, esto se ve más porque tenemos las redes sociales. Podemos estar en todos lados, en todo tiempo. Es como si dijéramos que el mal nunca había pasado. No es cierto. La Biblia vemos como el mal está desde el principio, pero no lo veíamos en todas partes porque no teníamos cómo. La Biblia también nos muestra cómo había falsos profetas que venían a hablar mentiras, que se aprovechaban de la gente en ese tiempo y que la Biblia dice familias enteras eran trastornadas, eran llevadas a la falsedad, así lo dice la Biblia. He conocido en la iglesia desde las personas más hermosas, cristianos realmente en la fe, asentados, firmes, como personas que de plano eran lobos rapaces. Lo peor que puedas encontrar en una iglesia. En la iglesia hay de todo. O sea, en la congregación, no lo podríamos llamar iglesia, dice mi esposo, porque la iglesia es aquellos que hemos aceptado realmente a Jesús. La Biblia también lo enseña, que al final se separará lo puro de lo que no es puro. Y por esa razón debemos tener cuidado. Nuestro corazón, antes de decepcionarse, debemos tener cuidado y meternos más con Dios. Y vamos a ver, como punto número 1, si usted anota, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Y sabe, actualmente mucha iglesia está preocupada por no faltar o que no hay una asistencia, ¿verdad?, perfecta. Muchas veces estamos preocupados, pero no estamos preocupados o tan preocupados por la relación con Dios y la lectura de la Biblia. Estamos muchas veces preocupados, ¿verdad?, por estar todos los días en la iglesia. Y no estoy diciendo que se deje de congregar, porque la Biblia no dice eso. Dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Crean un hábito de no congregarse y actualmente vemos mucha gente que dice prefiero ver la prédica desde mi casa. Eso no dice la Biblia, porque no sabemos cuál es el propósito de la iglesia. Decepcionados dicen mejor me quedo en mi casa cómodo y me evito muchas caras, me evito muchos tiempos difíciles, no sé, ¿verdad?, a dónde voy a ir. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos insta a congregarnos. Y es que lo primero que necesitamos entender es que la iglesia
no es Dios. Mucha gente dice, voy a la iglesia a buscar a Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Voy a la iglesia a buscar a Dios, pero a la iglesia no se viene a buscar a Dios. ¿Buscamos a Dios en dónde? Así es. Donde sea, nosotros llevamos, una vida donde Dios está presente en todo lo que hacemos. Dice, en lo secreto buscamos a Dios, ahí en nuestra habitación. Nosotros vamos a buscar a Dios ahí en la oración, en su palabra, en la lectura de su palabra. Entonces, separemos, la iglesia no es Dios. Nosotros venimos a la iglesia a mostrar el amor de Dios a aquellas personas nuevas que han decidido caminar en la fe, a ayudarlos, a animarlos, a decirles, mira, no eres el único que está pasando por circunstancias, animándonos, orando unos por otros. Nadie es perfecto. Mucha gente cree y viene a la iglesia creyendo porque ya lleva años es perfecto, porque es pastor es perfecto. Incluso separemos, los pastores no somos Dios. Mucha gente se decepciona cuando ve un error en nosotros, cuando ve nuestra humanidad o cuando un pastor cae, porque tenía o pensaba, había puesto al pastor en el lugar de Dios. Al caer del pedestal, la gente se decepciona. Pero quiero decirle, los pastores no somos Dios. Venimos a animarnos, y entonces, ¿cómo puedo confiar? ¿Puedo confiar en mi pastor? Claro que puede confiar, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, aquel que pone su confianza en el hombre antes que en Dios. Mucha gente piensa, es que si el pastor ora por mí como si fuera la lámpara mágica, como si al frotarnos de repente saliera poder. Y no estoy diciendo que Dios no pueda utilizarnos, pero así como puede utilizarnos a nosotros, lo puede utilizar a usted. Si decidimos llevar una vida recta, no perfecta. Así es. Muchas veces pensamos que venimos a la iglesia pensando, es que si ora por mí, entonces voy a ser sano, pero solo el pastor. ¿Y quién dice que el hermano, si no ora por ti, también tiene fe? Y esto se llama idolatría, y lo vemos en muchas iglesias actualmente. Iglesias que prefieren seguir a un pastor que a Dios. Dios mío. Así es tremendo. Actualmente estaba viendo en las redes sociales que se estaba mencionando un credo del arco iris y de la luz, y no sé si ustedes lo vieron. Y Dios mío, la gente mencionándolo. Es duro ver a una iglesia que prefiere seguir a un hombre antes que a Dios. Hermanos, nosotros no somos Dios.
Y si un día nosotros vamos en contra de la palabra, usted no puede seguirnos o seguir ese ejemplo. Nosotros no somos perfectos, pero hemos decidido no vivir en pecado. Cometemos errores, pero hemos decidido vivir una vida recta. Pero si en algún momento nos deschavetamos, usted necesita seguir primero a Dios. Y hay mucha iglesia actualmente siguiendo a un hombre. Es más, no se sabe en la Biblia, pero se saben todos los manuales de la iglesia, que no trae a veces ni la Biblia. Hermanos, necesitamos tener cuidado. ¿Cómo vamos a tener un cristianismo sano cuando leemos la Biblia y cuando tenemos una relación con Dios? ¿Cómo voy a saber si mi pastor me está diciendo algo conforme a la palabra cuando me sé la Biblia? ¿Cómo sé que me está diciendo algo que es erróneo cuando me sé la Biblia y cuando tengo una relación con Dios? Entonces, vamos a 1 Timoteo 1:5, por favor. 1 Timoteo 1:5. ¿Qué dice, por favor? Sí, así es. Mire cómo dice la fe no fingida. En otras versiones dice una fe sincera. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Un corazón limpio, fe no fingida. Buscando la palabra sincero, mire lo que encontré. La etimología de sincera, y mire qué dice, la palabra sincera proviene de la antigua Grecia, donde en los teatros se usaban máscaras de cera y al quitárselas eran unas personas sinceras, eran personas auténticas, es decir, se quitaban la máscara. Ellos tenían máscaras de cera, se quitaban las máscaras y eran personas auténticas. Pero mire lo que encontré también. El trabajo de esculpir era delicado y los buenos trabajos llevaban mucho tiempo. Por lo tanto, su precio era elevado. La idea de producción en serie llevó a escultores a realizar estatuas en menor tiempo y menor valor, pero con imperfecciones que debían cubrirlas con cera. Al exponerlas al sol, estas se derretían mostrando sus imperfecciones. Entonces, los buenos escultores tenían que aclarar si su trabajo era puro, es decir, si no había nada que ocultar, si lo que veías eso era o si no era así. Porque querían hacer una producción en serie. Bajaba su valor, la gente lo compraba más, pero no era puro, no era real. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros somos vasos de barro en manos del alfarero. Y actualmente hay iglesias que están repletas de cristianos en serie. Estamos muchas veces sancochados. No sé si aquí se dice la palabra sancochado. Que está medio crudo. Muchas veces queremos
tener iglesias grandes y queremos, ¿sabe qué? Levantamos líderes así sancochados, pastores sancochados, cristianos sancochados. Y no estoy en contra de tener una iglesia grande. Admiro a muchos pastores que ¿cómo le harán? No estoy diciendo que nosotros seamos responsables como pastores porque cada quien decide, pero seamos conscientes como pastores, como líderes y como cristianos, que nosotros o podemos ser cristianos sancochados o podemos dejar pasar en Dios, que Dios forme ese proceso en nuestra vida, que lleva más tiempo, que es más difícil, pero qué hermoso es ver a un cristiano que es realmente cristiano. Es como una obra de arte. Como esos amigos que dices, prefiero tener un amigo íntegro que 50 que dicen que son mis amigos, hablan atrás de mí. No sabe, yo también he estado en esa disyuntiva en la cual dices, pero ya se lo dije 50 veces, como, y lo vamos a hablar más adelante, como un hijo. Como cuando tienes un hijo y dices, pero ya lo hicimos la cama 50 veces y esta es la vez que no lo sigue haciendo bien. Cuesta a veces mucho trabajo y meternos en el proceso de refinamiento, pero si hoy te expusieras a Dios, si hoy murieras y es el juicio, ¿habría cera en tu vida? Hay partes en nuestra vida en las cuales hemos puesto una máscara. O somos lo mismo que somos en la iglesia, somos allá afuera. Porque a esto se le llama integridad, es decir, todo es de un solo corte, de una sola tela. No hay cera, no hay remiendos. Acompáñeme por favor a Efesios 4:25. Dice, ¿qué dice? Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Número 2, somos una iglesia que habla la verdad y vive la verdad. Dios mío, que si comparamos la iglesia que comenzó, era una iglesia que, es más, hay iglesias que están escondidas, que en Asia, que se esconden para ir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios y están dispuestos a dar su vida. Actualmente, si no creamos un show, no viene la iglesia. ¿Qué calidad de cristianos somos y estamos formando? ¿Qué calidad de hijos? Porque el refinamiento nos permite realmente tener una fe pura. Y así lo dice la palabra.
Muchos cristianos, viene de repente el zamarreo, viene la prueba, viene el golpe y enseguida se van, caen, porque no deciden entrar al refinamiento en donde Dios nos expone y da vergüenza, ¿verdad? Cuando nos expone y decimos, chin, la estoy regando. Pero en vez de voltearte e irte, tienes que seguir adelante y dejar que refine. Y decir, necesito cortar aquí. Esto no está bien. Necesito dejarme moldear por las manos del alfarero. Muchas veces cantamos, un día orando le dije a mi Señor, y cómo nos gusta, pero realmente si queremos estar en las manos del alfarero, no. Ya cuando entramos a la presión, ahí es cuando, sácame de aquí, ya no quiero nada. A veces necesitamos entrar a ese proceso de refinamiento para que nuestra fe sea pura. Y ahí es donde verdaderamente se nota, se expone si nuestra fe es realmente pura o no. Y si no, no es para darnos la vuelta, no tengo fe pura, bueno, pues ya me voy. No, pues ahora se forja, ahí se forja. He visto en las iglesias desde gente que se cae porque el de al lado se cayó. No porque lo sintiera, sino porque dice, pues todos se cayeron y para que no digan que estoy menos ungido. Así es. Genuino, auténtico. Vimos de todo en las iglesias, hermanos. Desde ellos hablan en lenguas hasta una mujer que andaba cantando ahí la de Shakira. No sé si la viste en las redes sociales ahí. Dios mío, o sea, imitando el hablar en lenguas. No, Dios mío, necesitamos ser auténticos, originales. A veces, para mantener un estatus, yo también he estado en ese lugar. Yo también me he equivocado en estos 20 años, hace mucho tiempo. Yo también decía, no, mi estatus. Y mantenemos una apariencia. Pero hermanos, todos daremos cuentas. Un día todos estaremos delante del juez. Al final, a quien nos afectamos es a nosotros. No al que te ve, no al vecino, no al cristiano, no a los demás. Es a ti y a tu familia. Es a nosotros a quien nos afectamos cuando no vivimos una vida íntegra. Hay áreas en mi vida que con el proceso y el refinamiento se han vuelto muy fuertes. Hasta la fecha hay áreas que se me barren y no estoy diciendo que vivo en pecado. Mi esposo y yo tratamos de vivir una vida íntegra. Vivimos una vida íntegra, pero aún así hay áreas que se nos barren después de 20 años, se lo puede imaginar. Hasta la fecha, cuando estoy cansada, me cuesta trabajo tener paciencia. Y muchos podrían decir, pero es justificable, estás cansada. Pero la Biblia no dice, mira, te comparas con el vecino de al lado y si tú estás mejor, pues bueno. Por lo menos estoy mejor que los de allá afuera. No.
La Biblia dice, a la estatura del varón perfecto. A la estatura del varón perfecto. Yo creo que ahí nos llevamos toda la vida. Acompáñame a Efesios 4:13. Ya leímos de Efesios 4:13, ¿verdad? Sí. Entonces, así es. Hermanos, lo que vivimos aquí somos allá afuera. No tenemos caras. Podemos venir y en vez de decir, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no estoy diciendo eso porque normalmente es como algo ya que es costumbre, pero realmente cuando tenemos una situación, aceptar y decir, ¿sabes qué? Me siento así, necesito oración. A eso venimos a la iglesia, a animarnos. En algún momento también lo viví. Somos una cosa en el trabajo, somos una cosa en casa, somos una cosa en la iglesia. Muchos hijos de cristianos no quieren seguir a Jesús por el testimonio. Porque dices que mi mamá, mi papá es una cosa en casa y otra cosa en la iglesia. Muchos hijos de pastores en algún tiempo, gracias a Dios, eso ha empezado a cambiar porque se empezaron a tratar, se empezó a ver ese problema. Pero en algún tiempo, hace muchos años, en los 80s, creo aproximadamente, no me acuerdo bien, muchos hijos de cristianos decían, yo no quiero, incluso artistas de hijos de cristianos. No sabemos la historia, ¿verdad? Tal vez sus papás sí están orando, sí han dado ejemplo, ellos no han decidido, no siempre tenemos la responsabilidad. Pero yo sé que es más difícil. Y a eso vamos a entrar a este punto. Punto número 3. La integridad comienza en donde nadie nos ve. Hermanos, yo sé que es más difícil. Que a veces tú dices, aparte de ir a la iglesia, tengo que dejar todo limpio para que mi esposo, que es inconverso, dar un buen testimonio. Nosotros sabemos que es dar la milla extra. Ayer mi esposo, yo estoy seguro que él no está para exaltarlo, él ni siquiera me va a decir para qué lo dices, pero le voy a platicar una cosa. Ayer se fue a cargar la tierra para el campamento de niños que vamos a tener. Estaba viendo lo de su trabajo. Aparte, llegó a ser papá, esposo. En algún momento yo pienso, ¿será que tiene ganas de llorar de lo cansado que está? Yo sé que es dar la milla extra y que a veces tienes ganas de decir, nada más vamos a hacer por encimita lo que se ve. Y acá lo que no se ve, lo que pueden ver muchos, sé que podría ser más fácil. Y que para tener una vida íntegra tienes que dar la milla extra, lo sé. Que cuando estás en el trabajo y te cae mal y tienes que tratar con amor, es la milla extra. No como en la iglesia, ¿verdad? En donde todo el mundo, kumbaya, kumbaya. Allá está lo difícil. Es dar la milla extra, sí lo sé. Pero vale la pena, hermanos. Acompáñame a Efesios 5, 23, 27. Efesios 5, 23, 27. Pues el propósito de este mandamiento, no. Ay, es que
5, 23, 27. Hasta el 27, por favor. Así es, pura. Y dio su vida. Y lo quise leer todo porque quiero decirle que la integridad comienza en casa, donde no se ve. Íntegro. Porque íntegro es ser cuando me ven y cuando no me ven. Cuando me ven evangelizar en la iglesia, a veces es fácil porque nos aplauden, pero cuando te encuentras a alguien y vas deprisa y necesita hablar y tú dices, nadie me está viendo, bye. No, lo que somos afuera, somos adentro. Así es. Cuando nos ven y cuando no nos ven. Ay, aquí nadie me ve. Voy a hacer algo incorrecto. Pero Dios sí nos está viendo. Y al final, Él es el que importa. Porque al final seremos juzgados. Y al final, hermanos, ¿a quién afecta? Es a uno. No es a la iglesia, no es al pastor, es a uno. Nuestros hijos quedan afectados. Nuestra familia queda afectada. Por las dos caras. Dicen, a ver, ¿a quién le creo? La misma persona, pero con dos caras. No crea, yo estuve en ese lugar. Y gente fue afectada. ¿Sabe? Es como cuando tenemos un hijo. ¿Sabe? ¿A poco no como mamás lo sabemos? Aparentemente, y no estoy diciendo deje de trabajar. Si tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Pero muchas veces no es porque tengamos que trabajar, sino decimos, es que es más fácil ganar dinero que edificar al hijo. Porque hay que decírselo una y otra, hay que negarnos a nosotros para estar ahí formando al pequeño. Y es algo que veremos a largo plazo, que no se ve inmediato, se ve a largo plazo. Pero muchas veces estamos acostumbrados a querer las cosas de inmediato. Y en el cristianismo hay muchas cosas que se siembran y lleva un proceso para verlo. Mire, ¿a poco no preferimos un crédito a ahorrar un mes? Y no estoy diciendo que el crédito sea malo si se sabe utilizar. Pero ¿por qué si en un mes puedes ahorrar, lo quieres de inmediato y hasta preferimos pagar más? ¿Por qué? ¿Por qué preferimos muchas veces el placer de inmediato en la comida? A saber que si nos cuidamos, tendremos una vejez plena. Porque preferimos las cosas que se ven de inmediato. Como un hijo que cuesta trabajo y que aparentemente no hay ganancia, a largo plazo se verá
el fruto de lo que has sembrado, como el fruto de lo que no has sembrado también. ¿Y sabes a quién afecta? A nosotros, simplemente a ti. Lo que tú siembres, a quien afecta es a ti. Lo que yo siembre, a quien afecta es a mí. Entonces, hermanos, podemos aparentar muchas cosas. Es como si estuviéramos en un campo y decimos, ay, voy a aparentar para que mi jefe no me vea, para que mi jefe piense que estoy trabajando. Al final, ¿a quién crees que va a afectar que no haya? A ti, porque no hay siembra, no hay cosecha. ¿Qué vas a comer? Acompáñeme por favor a Mateo 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, diga conmigo hasta el fin, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, la vida de integridad no es fácil, pero vale la pena. Pasar el proceso de refinamiento no es fácil, pero vale la pena. Mantenerte en el Señor cuando viene el fuego que nos purifica no es fácil, pero vale la pena. Porque de esta manera nuestra fe se vuelve firme, fuerte y pura. Aún dentro de la misma iglesia, cuando nosotros, el hermanito, ¿verdad?, viene y nos hace enojar, ahí se purifica nuestro corazón, porque nuestra mirada solo está puesta en Jesús. Cuando mucha iglesia allá afuera está cayendo y en vez de decir, ay, pues me voy, mi fe está firme en Jesús. Hermanos, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de hijos estamos formando? ¿Qué clase de cristiano estamos permitiendo que el Señor forme en nosotros? ¿Cristianos en serie, hijos en serie? ¿O hijos íntegros que cuesta más trabajo? ¿Familias íntegras que cuestan más trabajo? ¿Iglesias íntegras que cuestan más trabajo, pero siempre valdrán más la pena? Y con esto termino, ¿sí o no? Vemos una mamá que dice, pues ahí, sancochado, y al final paga las consecuencias del sancoche. Al final se tiene que, mire, el tiempo se va a dar en la restauración o en la edificación. ¿Y sabe qué? Es mejor en la edificación, porque en la restauración se gasta el doble. Como dicen las mamás, el flojo trabaja 2 veces. En la restauración tienes que romper el esquema de la malformación que le dimos al hijo, que eso ya es dificilísimo, porque ya son años de un esquema mal formado.
y establecer uno nuevo para crear un hábito, hermano. ¿Cuántos lo sabemos que para crear nuevos hábitos cuesta mucho? Entonces, vale la pena invertir el tiempo en la edificación de nuestros hijos, en la edificación como cristianos. Si cuesta más tiempo leer la Biblia, más tiempo orar,